Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Autisteando. Yo soy Paula. Y yo soy Alicia. ¿Qué tal? Bueno, en este capítulo vamos a platicar sobre el sin diagnóstico, pero ahí hay algo. Sospecho que hay algo. ¿Qué hago después? Y bueno, este tema surge por estos diseños de camisetas y memes que hemos visto mucho en internet, que dicen como sin diagnosticar, pero hay algo. Vamos a hablar de qué les sugerimos hacer o qué se puede hacer cuando por ahí tenemos sospechas, tanto con niños, con infancias, como en adultos. ¿Qué hacer si sospecho que ahí hay algo conmigo? Pues si quieres, cuéntanos sobre Santi. Nos habías contado anteriormente cuáles fueron las cositas que fuiste viendo Ujú. en Santi que te hicieron decir, ahí hay algo. Sin Eh, diagnóstico, pero ahí hay algo. Sí, pues bueno, creo que ya una vez que sí tuve como la certeza, les había comentado que hubo como un video que a mí para mí fue como muy revelador de que, ok, sí, de que Santiago se ve igual. Este, lo siguiente fue empezar a buscar cómo hacia dónde me dirigía ahora, ¿no? Yo sabía que obviamente necesitaba pasar por un proceso de evaluación, sabía que se necesitaba un neurólogo, sabía que se necesitaban como otros especialistas, pero de repente sí es un poco abrumador cuando no sabes como hacia dónde dirigirte, ¿no? Digo, nosotras afortunadamente teníamos como que la herramienta extra de ya tener un poquito el conocimiento de qué se hace, paso uno, paso dos, pero pues esta información es precisamente para quienes a lo mejor ahorita están un poco perdidos, que sospechan, pero no saben bien a dónde acudir. Bueno, con Santiago, lo primero que hicimos fue buscar a quién pudiera hacerle una evaluación. Nos consiguió el contacto, fue mi suegro, por un conocido de él. Entonces, este conocido pues ya de pronto nos pasó el número, como hay toda esta, de pronto era una red antes de evaluación. Creo que ahorita ya están un poquito como que separados, ya cada quien se dedica como a lo suyo, pero fue así como llegamos a evaluación con una neuropsicóloga. Entonces, lo primero que ella hizo fue, la primera sesión fue un, bueno, pues típico, ¿no? Como cuéntame, ¿a qué vienes, ¿no? ¿Cuáles son tus sospechas y demás? Ella nos hizo varias, como entrevista, un poquito como de qué está pasando, qué notan en él, demás. Esa primera sesión recuerdo que fue mucho como una evaluación más basada un poco en observación, como en observar el qué hacía, cómo se movía, a qué cosas jugaba. Digo, era muy evidente la falta de lenguaje, pero también el cómo reaccionaba, ¿no? A ciertas cosas. Oye, Pau, ¿en qué te fijaste tú para elegir a la neuropsicóloga para Santi? Principalmente alguien que yo sintiera que estaba un poco más como actualizado, como Ujú. alguien que yo dijera, ok, tu última actualización fue en tal lado, ¿no? También ella me comentó, digo, cuando nos presentamos, me comentó que ella había hecho una especialización en España. Entonces también a mí eso como que se me hizo un, ok, o sea, no solamente lo trabajas, tienes la especialidad, ¿eh? Entonces también a mí eso me hizo un poquito más de sentido de, ok, pues quiero pensar que hay como mayor profundidad en la intervención, en las evaluaciones, etcétera. Entonces, pues bueno, la siguiente sesión empezó a hacer evaluación que me parece que fue el A22, Sí, sí, si no sí, mal se lo recuerdo, hizo. sí, Es que fue me mandaste la, el sí, reporte. sí, sí, sí. De hecho, por ahí tengo el reporte todavía. Entonces nos aplicó el A22 y según yo hizo alguna otra encuesta. A nosotros, como papás, nos dio un cuestionario que teníamos que llenar con como datos reales, ¿no? De hecho, ella era así como muy clara de esto que vas a llenar, llénalo como con lo que Santiago ya logra ahorita, no con lo que tú quisieras que lograra o lo Ujú. que sabes O que lo puede que crees lograr, que podría sino lo ser. que es, ¿no? Ujú. Entonces, de repente sí, por ejemplo, una de las preguntas que más me acuerdo era como él tiene independencia para vestirse solo, por ejemplo, ¿no? Y yo así como de, bueno, es que no se viste solo, pero sí sabe más o menos como en qué parte del cuerpo va cada prenda. Y ella sí me dijo como de, pero ¿se viste solo? Y yo como, Ujú. bueno, no. Entonces sí, ¿no? Como que ahí ir marcando. De repente también como de rutinas, qué cosas se hacían. Creo que de repente a lo mejor quizás ella también estaba medio buscando si hubiese alguna posibilidad de alguna neurodivergencia como en mi esposo o en mí o en algún otro miembro de la familia. Ya después ella me lo platicó y me dijo como de que, pues es que a veces sí es como evidente, ¿no? Ujú. Que hay más de uno sin diagnóstico. Em, entonces sí fue lo que hizo. Honestamente no recuerdo cuántas evaluaciones o cuánto tiempo tomó la evaluación. Si no mal recuerdo fue como todo un mes. Ujú. Fueron 4 sesiones, si no estoy equivocada.
y ella nos entregó un reporte en el que ya venía como muy estandarizado de que en donde se estaba Santi de pronto como en esta escala de lo que debería estar logrando más o menos como a Ujú, su edad, si fuese un niño neurotípico y demás. Y pues él sí estaba como en algunos aspectos estaba medio cerca de la norma y en muchos o en casi en la mayoría estaba muy por debajo. Entonces sí fue como ya un poco más de, ok, bueno, ya, ahí hay algo, ¿no? Igual ella nos comentaba como pues se va a requerir como una evaluación también con neuropediatra. Pues como que pues ella nos recomendó algunos, ya de ahí nosotros también tomamos como decisiones y elegimos una. Entonces pues fuimos una vez más a consulta. Yo ya llevaba el reporte, o sea, ya fue como un, no sospecho, es un, ya tengo una evaluación. Y la evaluación dice que, pues ujú, que sí, hay algo. Entonces, igual ella, la neuróloga revisó el reporte, nos preguntó si teníamos como alguna duda en específico. Digo, no es por echarme flores, ¿verdad? Pero yo sí le ujú. dije como, no, yo todo claro. Pero sí, de pronto mi esposo y mi mamá sí fueron Sí. como, a ver, no, yo sí tengo dudas de que esto y demás, ¿no? Y cosas por el estilo. Ya después nos dijo, bueno, ¿cuál es como el principal problema, no? Que uno de los temas que para nosotros era más importante era el hecho de que Santi no dormía. Entonces, Ujú, ya ella nos dijo, ok, vamos a darle esta medicación, pero además necesito algunos estudios, que fue un electroencefalograma y una tomografía. Entonces fue como de en cuanto me los traigan, pues vienen, los tengan, me los traen y continuamos, ¿no? Con el proceso. ujú, Pero sí, en la primera sesión sí hizo sí le dio una medicación, como una dosis muy baja, muy, muy pequeña, porque a lo que le estábamos apostando todos era como posiblemente él no la necesite, solamente necesita como otro tipo de estímulos o como ujú, más actividad física para que se canse y demás, ¿no? De hecho, a la fecha, o sea, la neuropsicóloga siempre nos ha dicho como muy, apuéstale más o primero a ujú. actividad física, a cualquier otra cosa que lo llegue a cansar, que lo empiece a regular y demás. Y ojo, con esto no quiero decir de que no mediquen a sus hijos o no, no nada. Va a depender mucho de cada caso, depende mucho de lo que su profesional de la salud les recomiende con el caso específico de ustedes o del niño o niña a quien estén llevando. Pero pues en nuestro caso, afortunadamente, nunca ha sido como necesario ni aumentar la dosis ni agregar como algún otro medicamento, nada. Se ha mantenido bastante bien. Ya les comentaba que de repente la primera noche que él durmió bien fue como maravillosa. O sea, fue un cambio radical en él, ¿no? Que ese es otro tema. Creo que de repente había un poco de resistencia de parte de nuestra familia como más extendida hacia la medicación. Porque pues de repente se tiene como que esta cuestión de no, pero es que el medicamento malísimo y de que sí, o que si necesitas medicamento es porque está pasando algo muy grave. Y pues no, nada que ver, ¿no? Entonces de repente sí estaba un poquito quizás como el estigma o el miedo a él, pero es que qué tal que él lo tiene como muy, como adormecido, como un poquito como en este modo zombie, como que ni reacciona o como que de pronto ya no va a ser tan él. Como creencias, ¿no? Que digo, o es entendible de repente desde el desconocimiento, pero no, afortunadamente sí notamos un cambio en su conducta, sí estuvo mucho más tranquilo, mucho más relajado, empezó a dormir, pero honestamente, y esto ahora sí que tómenlo como con pincitas, esta no es una opinión personal no es una opinión profesional sobre los fármacos, es más una vivencia mía. Pero yo de repente digo, bueno, sí habrán sido los fármacos que lo ayudaron, o de pronto fue que justo al mismo tiempo Toda la empezó a dinámica ver cambió. toda la dinámica cambió, ¿no? Empezaron a haber mucho más apoyos, empezó a ir a terapia, em, empezamos también nosotros como a buscarle actividades para que estuviera más relajado. Como que a partir de ese momento, la atención de prácticamente todos en la familia como que se volcó sobre Santi. Entonces, pues obviamente era un niño que estaba recibiendo mucha más, Ujú, como, pues sí, apoyos. Empezamos a ver lo de los pictogramas, en terapia pues empezaron a ver como pequeños cambios, cosas de pronto como muy conductuales de vamos a enseñarle, por ejemplo, a que no pegue, ¿no? A acceder a palabras, a cosas por el estilo. Entonces, sí, sí hubo un cambio. Del medicamento que él necesitaba para dormir, yo hoy les puedo decir que tiene un buen rato que ya no lo toma. Y la verdad es que yo no he notado como que una diferencia muy abismal significativa. en lo que sí, 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 obviamente sí, por ejemplo, ya teníamos más como la rutina, que esa fue otra, ¿no? Empezamos a crear rutinas mucho más Ujú, específicas que también le ayudó bastante,
Entonces, de repente la rutina era como de que le dábamos esta medicación, supongamos una hora a las 8, y para las 8:30 él ya estaba así como de que ya, por favor, déjenme dormir, ¿no? Como ya. Entonces, justamente en esa media hora nos daba perfecto tiempo de, ¿sabes qué? Báñate, cena, Ujú, lávate los dientes, la pijama, acostarte, bla, bla, bla. Y ya para 8:30, 8:40 él ya estaba perdidísimo. Ya ahorita que tiene aproximadamente, que serán como unos 2, 3 meses. Sí, quizás 2, 3 meses que no toma la medicación. La verdad es que la rutina se ha mantenido, porque eso sí, cuidamos, tratamos siempre de cuidarle mucho las rutinas, como en horarios, en cosas por el estilo. De repente, cuando tenemos que ausentarnos y que no estamos con él, normalmente buscamos que quien sea que lo esté cuidando, que la mayoría de las veces son sus abuelos, como que se mantengan un poco también apegados como a esta rutina. De, ¿sabes qué? A cierta hora él ya sabe que se tiene que bañar, se lava los dientes, bla, 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 ujú, y anda a dormir. Am, pero sí, en estos 3 meses, yo creo que a lo mejor la diferencia más significativa ha sido que quizás ahora no se duerme a las 8:30, que a lo mejor se le ha recorrido como a las 9. Que ahora también no puedo asegurar que sea como tal cual efecto de la medicación o de la falta de medicación, porque pues ahora hay una bebé en la familia ujú. y pues los bebés de repente no están tan acostumbrados a tener horarios. Entonces de repente si ella sigue despierta, él de repente es como que ahí en el chisme, ¿no? De que bueno, vamos a seguir jugando, vamos a seguir haciendo esto. Y sí, lo que sí es que continúa esa parte de que si por él alguna razón se despierta en las noches, es difícil que vuelva a conciliar el sueño. Sí tarda unas horas. Entonces, por ese lado digo, bueno, pues ahí vamos. Y pues básicamente eso, cuando le hicieron el electroencefalograma, perdón, fue con técnica de desvelo de creo que 7 horas o 12 horas, no recuerdo la cantidad exacta de horas, pero sí fue un poco pesado mantenerlo despierto toda la Ujú, noche. La verdad pensábamos que iba a ser mucho más difícil y no, fue simplemente como que mantenerlo activo, como mantenerlo medio jugando. ujú. Em, Ellos ahí obviamente te sugieren como no le puedes dar nada que pueda como alterar un poquito nada, o sea, entonces de que pues no le des azúcar, ¿no? Como para mantenerlo despierto. No le puedes dar café, no es cierto. No Fue le puedes más dar café. difícil, Sí, fue no. más difícil para ustedes mantenerse despiertos. Sí, sí, sí. Sí, hasta eso, pues como que nos mentalizamos a, bueno, vamos a pasar despiertos y todo. Afortunadamente también le hicieron el estudio a las 7 de la mañana, entonces fue como muy, pues rápido, ¿no? Y digo, ya para las 9, 10 de la mañana ya estábamos de regreso y él ya dormidísimo. Y pues bueno, tal cual en el electro, lo relevante es que afortunadamente no hay epilepsia. Entonces, pues todo bien, ¿no? Entonces, pues en la tomografía tampoco hubo como nada relevante, como nada de qué preocuparse. Y pues es hasta donde vamos ahorita. Ya desde el diagnóstico, ahorita han pasado 2 años, casi como 2 años y medio, más o menos. Y sí, Santiago es un niño bien distinto al que llegó a esa primera consulta, a lo que es ahorita, es un abismo de diferencia. Y aquí hago una pequeña acotación. Ujú. Y lo que pasa es que, por supuesto que esto tú ya lo sabes, esto lo digo como para el público, Claro. este, no hay una prueba que podamos utilizar para detectar autismo. Mm, sí, sí. Entonces, para hacer una evaluación de autismo, regularmente, sobre todo en estas edades, se requiere que sea multidisciplinaria, que sea un equipo de varios Ujú, profesionales que puedan hacer un análisis profundo sobre el caso. Pero a lo que voy es a que no es que en un electroencefalograma vaya a dar como conclusión que el niño o que autista. la persona es Sí, autista, no no, es que no, la no es así. tomografía vaya a dar la conclusión de que es autista, pero lo que puede llegar a pasar es que, sobre todo en estos primeros años, hay muchas características que pueden tener los niños que son propias del autismo, pero que las causas pudieran ser otras. Ujú, Entonces, básicamente lo que se hace es hacer todo este tipo de estudios para ver si hay una causa orgánica, es decir, si hay alguna anomalía estructural o en cuanto a la actividad cerebral, que sea lo que está haciendo que los causando. niños tengan Ujú, estos comportamientos. ah, Porque de esta forma, pues obviamente se tiene que atender esto y el niño estaría siendo un niño neurotípico, simplemente hay que cuidar eso. Sin embargo, si se ve que todo está bien en cuanto a la estructura estructuras del en cuanto a cerebro, en cuanto a funcionamiento, claro. su actividad, en cuanto a todo esto, si vemos que todo esto es típico,
pero vemos estas conductas y ya se buscaron otras causas orgánicas y no va por ahí, entonces ya se pudiera hablar de de un autismo, ahora sí diagnóstico. Y el tema también con la medicación es que así como no hay una prueba de autismo genética o de sangre Sí, o no. estructural o algo así, pues como tampoco es una enfermedad, entonces tampoco hay una cura o tampoco hay un tratamiento como de, aquí está tu medicina para autismo. De que tu kit para autismo. Sí, no, 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 no funciona así. Entonces, el tema justamente es que como no hay una medicación universal para autistas, para curarlos, para tratarlo, para nada de eso, lo que se tiene que hacer es justo eso, revisar cuáles son las conductas que tiene tu hijo, en este caso si estamos hablando de niños, hacer una lista, revisarlo con su neurólogo y todo esto, y revisar cuáles de esas características van a requerir alguna medicación. Por Ujú. ejemplo, volvemos a lo mismo, no es que el autismo necesite medicación, pero si tu hijo está teniendo muchas dificultades para dormir y en consecuencia está teniendo otras dificultades porque no está descansando bien, entonces evidentemente Va lo a que hay que requerir tratar es medicación para esto de que dormir. no está durmiendo. Claro, sí. Y sobre esto tú hiciste, antes de acudir con la especialista, que la primera fue la neuropsicóloga, ¿hiciste alguna lista de estas conductas de Santi que te llamaban la atención? Sí, justo sí tenía como más o menos, o sea, creo que nunca me dio la tarea de que, a ver, de que uno, dos, tres, en Ujú, papel, pero sí las tenía como muy presentes, que era ujú, de repente el tema, como les había comentado, de que los berrinches, ¿no? Como estos berrinches que a mí se me hacían de repente como muy desproporcionados, como para la causa, porque de repente la causa era simplemente de le quité algo que a lo mejor era peligroso que tuviera ujú, y el berrinche era como el desborde y el grito y todo eso, ¿no? Algo que a mí también se me hacía bien peculiar de él era el tema del dolor o de la temperatura. O sea, yo muchas ujú, veces lo veía que él estaba sudando, pero no me dejaba quitarle como el suétercito o algo por el estilo, ¿no? O que hacía frío, que todos decíamos de que es que hace mucho frío y él de plano no, nomás no se quería poner como ujú. el suéter. Chamarra o algo. Sí, no, así como de que no, aléjate. El tema de la alimentación también eran estas cosas que yo decía como es que, ¿qué pasó, no? En especial porque como les mencionaba el capítulo anterior, él sí hay, o sea, de que tengo fotos que prueban que él comía de todo, o sea, él sin problemas me aceptaba frutas, verduras, carne, cereales, etcétera, etcétera, y de repente fue como un ya no, ya no, ya no, ya no, ya no y empezó a comer solamente como cosas muy específicas, de que solamente, por ejemplo, a la fecha, Santiago solamente come arroz rojo. No le des arroz blanco, no, no, rojo. Entonces, y de preferencia el que hace su papá, porque él es el que más le gusta. Si va a comer, por ejemplo, de repente como, no sé, el pollo, por ejemplo, era también algo que tenía que comer solo de cierta manera si no, no se lo comía. Entonces, sí, eso era un poquito complicado, el tema de dormir, el tema de repente como del que no registraba también el dolor, o sea, muchas veces nos sorprendía que te hubiera como moretones o como de repente rasponcillos y era como de, ¿en qué momento te hiciste eso? Y como, ¿por qué no lloraste, no? Sí, sí, evidentemente el golpe decías, es que sí se ve como algo que te debió haber dolido bastante, ¿no? Y a la fecha, Santi, cuando de repente se llega a pegar, lo único que hace es como que se toca donde le está doliendo pero no permite que tú te acerques. O sea, si tú quieres llegar y, voy a ver, déjame te reviso algo, es como, no, no, y de que se va, ¿no? Como que huye. Entonces, pues sí eran cosas que nos preocupaban, el tema del lenguaje era otra de las cosas que nos preocupaba muchísimo. De repente estas cuestiones más que yo notaba, por ejemplo, en torno a lo social, que de repente era como le hablábamos y pues él no volteaba, como que no hacía, sí hacía contacto visual, pero luego de un rato, como que tienes que estar de que Santi, 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 y ya hasta las 500 volteaba medio a verte y listo, ¿no? De repente como esto del juego, que parecía como que no disfruta mucho que lo abraces, pero sí que estés junto a él. Y de preferencia no le hables y no lo toques. Ujú, solo está. Sí, solo está. Algo también muy característico de él es que él corría, como justo por aquí hay un como pasillo, justo donde estoy. Entonces, de repente, él se podía pasar horas corriendo en ese pasillo, de que tocaba una puerta y la otra, y una y otra, pero de puntitas. O sea, como que él corría de que... chiqui, chiqui, chiqui. Entonces, de repente, a todos se nos hacía muy simpático, como de que, ay, mira, qué bonito, de que, qué Ujú, tierno. Pero igual, ¿no? Esta cosita de, ok, pero hay algo ahí, como que no hay un diagnóstico, pero hay algo.
Entonces, esa, también el tema de repente, es que yo no siento que él fuese un niño como agresivo, tal cual, porque no era como un niño que te pegara solo por existir, pero cuando tenía estos berrinches que eran como desproporcionados, de repente él daba cabezazos, como que se hacía hacia atrás y te daba como el cabezazo, o te soltaba como el golpecillo, o mordía. Entonces también era de, ok, necesitamos hacer algo con esto porque pues no puede estar de repente como en la escuela mordiendo a todos o como, pero insisto, o sea, no era que él fuera agresivo de que apenas lo ves y ya te soltó la mordida, sino cuando tenía como estos desbordes, que ahora se son desregulaciones, hacía esto. Entonces sí, fueron como que los signos que más nos alarmaban. Digo, había muchos otros, pero los más relevantes o los que más llamaban la atención de todos eran justamente esos. Ok, entonces lo que le recomendarías a las personas, a las mamás y a los papás que nos estén viendo, Ujú. sería, pues en primer lugar, esto de poder hacer una. Creo Evaluación. que es como una lista, pero, o sea, no tal cual una lista escrita, Sí, digo, sí, si la como quieren hacer escrita un... está perfecta, pero sobre todo como un análisis muy a conciencia de esto sí lo está haciendo y Y esto de esto pronto no. otro, yo quiero pensar que lo hace, yo me gustaría pensar que va en camino a hacerlo, lo que sea, ¿Qué es el pero todavía contexto? no lo El está por qué haciendo. no. Claro. Sí, sí, creo que es como de repente sí hacer como esta parte muy, como dices, ¿no? Como muy consciente de qué realmente sí está haciendo. Que obviamente pues hay cosas que a mí me encantaría que hiciera, pero en la realidad, de repente, ¿no? Que obviamente no todo es autismo, que también de repente como que les ha dado mucho por, a todo ya es autismo, o todo de repente ya es atención, Divergente. divergente, y no necesariamente. También yo les diría, pues también no se paniquen, vaya. De repente estaba en un grupo de alimentación complementaria, justamente pues ahorita con mi hija, y de repente hubo una mamá que en algún momento comentaba de que pues tenía un nene que al parecer el picky eater, que le llaman. Mm. Y entonces como que estaba de que no, pues es que ay, no le gusta comer esto, o parece que esto y tal cosa, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió comentarle como, mira, en mi experiencia esto pasó, ¿no? No, hombre, se me fueron a la yugular así de que, no, tú le estás diciendo que se preocupe porque autismo y no puede ser. Y yo como de, yo nunca dije eso. O sea, yo simplemente estoy contando mi experiencia con lo que es la selectividad alimentaria. No necesariamente es por una cuestión necesariamente de autismo. Puede haber Ujú. otras causas. Dependerá obviamente de cada caso, dependerá de que lo lleven primero con su pediatra, quizás después alguna evaluación como ya más específica, pero también no se queden como de que, ok, pues es que también mi hijo le gusta hacer filas con las cosas y entonces ya por eso es autista. No, no necesariamente es así. Hay criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? De repente, por ejemplo, mucho, o una de las cosas que he notado que está como pues no sé si de pronto la alza, no quiero como que sonar alarmista, pero que sí de repente anda circulando mucho, es el tema del lenguaje en niños, ¿no? De repente por ahí tengo una amiga que si estás viendo esto, saludos, que me comentó, ¿no? Como de, pues es que mi niño no habla lo que debería para la edad que tiene y no está hablando, ¿no? Obviamente, pues, digo, mi cerebro de repente de mamá de un niño autista dice, chance, pero dices, no, o sea, no necesariamente, digo, yo ni siquiera se lo comenté como un, oye, ¿has pensado? No, simplemente fue un, pues, lleva la evaluación, ¿no? Como que ve qué está pasando, quizás lo que necesita es más cuestión de terapia de lenguaje, estimulación, yo qué sé, ¿no? Pero creo que sí es importante tener como todas estas ideas de más o menos qué sí está haciendo mi hijo, que de repente yo sé que no, quizás no están empatando mucho como en lo que se esperaría que hiciera, pero también les diría, pues tampoco se alarmen de que no necesariamente es por autismo, puede haber otras causas, pero aún así sí tenerlo en cuenta. Y también hacer la aclaración de que el autismo no es algo a lo que hay que tenerle miedo. Ah, no, Hay claro. muchísimos videos que dicen que hay señales de alarma y banderas rojas y todo esto, Sí, no. pero realmente no es algo a lo que tenerle miedo el autismo. Simplemente es cuestión de empezar a revisar qué debería de estar haciendo mi hijo a esta edad. Por supuesto que no todos los niños se desarrollan de la misma manera. Hay algunos que Claro, hacen algunas cosas unos mesecitos antes, unos mesecitos después y todo bien. Pero si tú estás empezando a notar que tu hijo sí está empezando a tener un cierto desfase con respecto a lo que debería estar haciendo para su edad, sí es importante llevarlo a evaluación, porque sí pudiera ser autismo. Pero claro, incluso si no es autismo, hay que ver qué está pasando que no está dejando a tu hijo lograr estas cositas que debería de estar haciendo ya para su edad. Y si es claro. autismo,
tampoco es como que sea el fin del mundo y hay que gritar y todo esto. No, si es autismo, hay que empezar a revisar qué necesita tu hijo para mantenerse regulado. Y la Claro, verdad es que tan solo eso les va a cambiar muchísimo todo porque van a haber menos crisis, van a haber mucho, sus necesidades van a ser menores, por así decir, porque su entorno va a ser más amigable con él o con ella. claro. Y también como mamá que vivió mucho la parte del juicio, porque sí, o sea, sí hubo mucho claro, es que no habla porque seguramente le pones pantallas. Ujú, No habla porque seguramente tú no le estás estimulando lo suficiente. O sí, o sea, comentarios que sí me llegaron a decir de repente es que ese niño es de que bien melindroso y por eso no come. Y como tú no le pones límites, por eso él ahora sí que hace lo que quiera, ¿no? Y mis hijos jamás me hicieron esos berrinches, ¿no? Por ejemplo, el ujú, tema del pañal, que ese fue otro de nuestros indicadores. De repente era como Santi ya había pasado por bastante tiempo el tema de dejar el pañal como de la edad en la que se esperaría y él seguía usando pañal, ¿no? Y también eso fue algo que sí me sentía muy juzgada, un poco como de, ujú. es que tú no te has puesto de que a enseñarle, ¿no? Y obviamente, ya sabes, de repente como los consejos medios desactualizados pues déjalo que se moje y como que pues no le va a gustar estar mojado, entonces él solito va a aprender, ¿no? Y cosillas por el estilo, y de repente mucho el juicio de mis hijos a su edad ya no se van pañal, y mis hijos a su edad Y de ya sean que eran ecuaciones. sí, de que eran astronautas y ya habían ido 3 veces a la luna, y es como de, sí, señor, claro que sí, todos le creemos que sí. Entonces, también como mamá, yo les diría, si de repente estás teniendo como esta cuestión de a lo mejor es algo que yo no estoy haciendo, cuando llegas al diagnóstico, de repente dices, ah, bueno, ok, no era mi culpa, ¿sabes? Como yo ahora lo veo y digo, es que por más que yo le hubiera puesto menús súper variados a Santiago y ya sabes, Sí, estos desayunitos de que en formas y cosita y media que les venden para ponerles y que se vea bien bonito, bien coqueto, posiblemente eso tampoco va a hacer que Santiago se lo coma. Porque así es. dices, pues no, ¿sabes? Me acuerdo muchas veces que, perdón, me acuerdo de una ocasión en específico en la que yo en Twitter puse como de, oigan, papás o gente que trabaja con niños, de que el ponerles desayunos bonitos garantiza que se lo coman. Y la mayoría de las respuestas fue como un no. Entonces, como de, ah, bueno. No. Entonces, chance no es por ahí, ¿no? Pero sí, obviamente ya cuando llega un diagnóstico, viéndolo yo como mamá, yo personalmente, sí les podría decir que sí da también un poquito como de paz mental de decir, ah, bueno, pues chance no era yo que no era yo el tema de que yo no estoy haciendo algo o de que no estoy siendo una buena mamá, es simplemente que por más que yo me hubiese esforzado en hacerle el desayuno maravilloso, posiblemente igual no se lo hubiera comido, ¿no? Por más que yo esté de que ahí detrás de las rutinas, igual quizás eso no hubiera hecho que él durmiera mejor, porque había un tema ahí más quizás orgánico que no le estaban permitiendo. Entonces, sí, a veces tener el diagnóstico, más allá de pronto como de alarmarnos, a veces también trae como esta paz de decir, ah, bueno, al menos ya sé por qué lo hace. Entonces, Ujú. sí. Y algo importante también es que si empiezan a notar que sus hijos tienen ciertas peculiaridades, por ejemplo, que prenden la licuadora y se tapan los oídos, Ujú, claro que es súper importante buscar un diagnóstico, buscar la causa y todo esto, pero también hay que atender esas necesidades que estamos detectando. Si estamos claro, viendo que los sonidos que son muy fuertes le lastiman, hay que buscar también la forma de amortiguar un poquito el sonido, porque en este caso estamos viendo que no es que el niño tenga un capricho, no es que simplemente no quiere escuchar ruidos ni nada de eso, sino es que que su hay una sistema situación ahí. nervioso está procesando la información de tal forma que ese ruido le está lastimando. Por eso Claro. se cubre, porque de verdad le está lastimando. Y esto me lleva también a que en medida de lo posible que tengan la oportunidad, por supuesto, también buscar un perfil sensorial para sus hijos, porque es súper importante identificar cómo está procesando la información sensorial. Muchas veces pasa que los niños llegan a tener algunas crisis, en general, las personas autistas de todas las edades, pero ahorita estamos hablando de niños. Llega a pasar que los niños están teniendo una crisis, no se sabe por qué. Los adultos podemos no entender en absoluto por qué el niño se está desregulando de esta Claro. forma
Y lo que pasa es que son niños que tienen una alta sensibilidad a ciertos estímulos sensoriales, entonces llevan todo el día escuchando un ruido un Que les sonido molesta, específico que les molesta, una tocando textura que ya no cosas que les aguantan, molestan, claro. oliendo muchas cosas, escuchando muchas cosas a la La vez. temperatura, sí, es La temperatura también en universo. tiempos de calor se pueden llegar a desregular bastante. Y entonces cuando sabemos que todas estas cosas les molestan, podemos atender esa necesidad. Claro. También cuando identificamos que los niños son buscadores sensoriales, que todo el tiempo necesitan muchos estímulos, también sabemos un poco cómo ayudarlos, cómo estimularlos. Incluso, por ejemplo, tú me habías contado en algún momento que a Ujú. Santi le relaja mucho estar en el agua. Sí, le encanta. Santiago es, uff, de plano, cuando ya todos mis otros métodos fallaron, el agua siempre es buena idea. Él se relaja muchísimo, muchísimo en el agua. Y algo que nos decías también era la importancia de buscar un especialista que puede evaluar, pero un Ujú. especialista, obviamente que como mamá te inspire toda la confianza, pero también tú detectaste que esta especialista no solo era experta en el tema, sino que además estaba actualizada, su información estaba vigente y todo esto. Es alguien que te dio confianza en lo profesional, pero que también como mamá dijiste, ok, aquí Sí. puedo confiar en que mi chaparro va a estar bien atendido. Bien, no, y también que de repente a mí algo que también me gustó mucho de ella en específico es como la calidad humana, ¿sabes? Y la calidez, porque no fue ay, su hijo es autista, lo siento muchísimo, ¿sabes? O sea, fue como no, y algo que digo, yo le agradezco y hasta la fecha, ella siempre se ha enfocado más en las posibilidades que en las deficiencias. Ella Ujú, siempre es de, ok, pero no le hace, ¿sabes? Como de que le vamos a echar ganas y podemos hacer esto y demás, y con él vamos a trabajar esto. También es como muy, digo, no sé, o sea, esto quizás ya es como un opinión más personal, pero a mí me gusta mucho que con ella yo puedo estar en la terapia con Santi. Entonces, tanto mi esposo como yo estamos ahí, de que cada jueves ahí puntualmente eh, estando en esa hora de terapia, porque tal cual, para mí es mucho más sencillo que simplemente llegar y me dijera, ah, bueno, hicimos esto y listo, ¿no? ujú, Yo estoy viendo ahí qué trabaja ella. Y digo, muchos, por ejemplo, materiales que ella maneja con él son cosas que de repente nosotros también tenemos en casa, o que es muy sencillo como simplemente adaptarlos, ¿no? Entonces, de repente mira, este material, este juguete X que tienes, no sé, por ejemplo, bloques de construcción, pues lo puedes adaptar y utilizarlo de esta y esta y esta y esta manera. O sea, es como muy sencillo seguir en casa como lo que ella ujú, trabaja una vez por semana. Eso por un lado. Por el otro, esto de que pues ella siempre se ha enfocado mucho en las posibilidades y no en las deficiencias, mucho en lo que Santi en algún momento va a lograr, ok, necesita más apoyo en esto, pero mira, ya está logrando tal y tal cosa. En esta sí, de pronto como calidez humana de no, pues ya, de que ríndete, ¿no? Con tu hijo, esto no va a pasar, ¿no? Cosa que, por ejemplo, yo sí viví con el pediatra, de no, pues ni modo, de que todo mal ahí, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante. Yo les recomendaría de pronto como papás, mamás que estén escuchando esto, familiares de algún chiquito, chiquita, busquen también a alguien que les dé como esa confianza a ustedes, ¿no? Alguien que ustedes sepan que si le preguntas, oye, a ver, no entendí esto, o a qué te refieres con esto, o qué hago en estos casos específicos, no te va a juzgar, que más bien va a estar ahí como para acompañar tus dudas, que va a estar ahí para de pronto quizás a veces hasta contener un poco, ¿no? Digo, yo con ella muchas veces sí ha sido como ¿qué tal tu semana? ¿No? Y yo así de que bien ujú, pesada, o sea, sí, esta semana estuvo gritando muchísimo o estuvo como muy intolerante a tal y tal cosa, ¿no? Y yo al menos yo de mi parte nunca he sentido como este juicio de que no, es que tú algo estás haciendo mal, ¿no? De que, a ver, ya habíamos hablado y lo que tú tienes que hacer, no, o sea, al contrario, siempre ha sido como muy, muy abierta a escuchar como qué está pasando, de repente quizás a veces hasta un poquito de contención, ¿no? A nosotros como adultos de que no, tranquilos, o sea, está bien que se enojen, nos entendemos, ¿no? Es difícil, tal, pero sigue esto. La apertura que ha tenido de repente también a que otras personas, a veces incluso ajenas a la familia, pero que conviven con Santi, vayan a la terapia. También ha sido como muy padre la apertura que ella ha tenido de ir a escuela, a platicar de pronto con maestras, con director, etcétera, etcétera. Pues también, o sea, digo, yo pensaría que todos los profesionales tienen que hacer eso, pero hay algunos que sí de repente se que no, 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 espérame, toqué afuera y yo hablo con él o yo trabajo con él y ya después tú medio te enterarás qué está pasando, ¿no? Entonces, también yo les recomendaría, busquen siempre a alguien que les dé esta confianza, que tenga como esta apertura
escuchar sus dudas, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Ujú. Y sí, esto que mencionas también es importante sobre el enfoque neuroafirmativo, Ujú, que pues básicamente es entender que no estamos hablando de, pues como decíamos anteriormente, de algo a lo que hay que tenerle miedo, claro, sino que es como, esta es la realidad de Santi, vamos a atender sus necesidades y todo esto. Y pues sí, básicamente que él o la terapeuta que elijan para sus pequeños sea una persona que tenga como objetivo potenciar su desarrollo, potenciar sus habilidades, no tratar de que estas características autistas no se noten o algo por ese estilo, no y tratar no, de normalizarlo, de desaparecerlas, curarlo, de claro. tratarlo, nada de eso, sino de, uno, mejorar su calidad de vida y dos, desarrollar todo su potencial. Que ese sea el objetivo y me da mucho gusto que lo hayas encontrado. Sí, 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 la verdad sí, digo, yo, digo, me encantaría pensar, ¿verdad? Que todas las personas que trabajan con esta población en particular, pues son de esa manera. Por ahí he tenido de repente como comentarios de mamás, personas que se me han acercado, que pues creo que de repente no es el común denominador y pues debiera, ¿no? Pero que de repente sí hay mucho enfoque más desde la parte médica, como de la patología, desde el curar, desde el que no se note, desde me ha tocado personas que de repente me dicen como de, pues es que a mí me han recomendado estas terapias que son como de que tu hijo no se le note el autista, ¿no? De que vamos a hacer que pase desapercibido, pero pues que obviamente sabemos que no están diseñados para que los autistas tengan una mejor calidad de vida, nada más como para que encajen y ya, que se les note menos, ¿no? Que sean lo menos problemáticos que se pueda parecer. Entonces, sí, Y sí, digo, sí. también yo entiendo completamente que puede ser muy difícil ver que tu hijo hace cosas distintas a las que hacen los otros niños y que Mm, quisieras que estén haciendo todo lo igualito a los mismo. demás para que nadie los moleste, para que nadie les diga nada. Por supuesto que lo Ujú, entiendo. Pero realmente tratar de forzar a tu hijo, a tu hija a que haga las cosas exactamente igual que todos los demás, le va a traer mucho estrés, va a ser muy difícil. En más el momento crisis. puede que esté teniendo mejorías, pero justo eventualmente va a tener más crisis porque va a estar más desregulado o más Mm, desregulada. Entonces, pues sí, el objetivo es ese, vamos a desarrollar su propio potencial. No ujú, vamos a tratar de alcanzar el de los demás igualitos, sino lo que tu hijo o tu hija pueda lograr, hacer. hacerlo de una forma amigable, tratar de crear rutinas amigables en casa también, que lo puedan mantener regulado, que la puedan mantener regulada, porque eso es muy importante también. Si va a estar en terapia, por ejemplo, en este caso 1 hora a la semana, pero también hay que revisar qué se hace en casa para dar continuidad a este proceso y se me hace muy valioso, por ejemplo, esto que nos dices tú, de que Ujú, estás como constantemente tomando nota para ver qué cosas puedes tú seguir haciendo en casa. Y creo que sí, incluso al sí. estar tú ahí presente puedes tomar nota como del cómo se dirige a Santi, qué palabras utiliza, todo este tipo de cosas. Es muy bueno que puedas estar tomando nota. Claro, sí, siento que ya, ahora sí que como último punto, yo les diría, por ejemplo, a todos los papás, mamás o personas que están acompañando a estos chiquitines en quizás la posibilidad de un diagnóstico, que uno, como hemos dicho otra vez, como no es el fin del mundo, no lo tomen como de que, ay, no, ya, ya, todo mal, ¿no? Que un diagnóstico no es ya una afirmación para la vida, ¿no? Puede ser que lleguen en un momento en el que quizás como Santi haya habido como estos, digamos, como desniveles en cuanto a su desarrollo o cosas que debe esperar, pero que eventualmente los está alcanzando o está llegando a lo que se esperaría para un niño de su edad o para, etcétera, etcétera. Entonces, no se queden en si yo llegué ahorita como con una situación complicada, de que así va a ser siempre. En general, no es de esa manera. La mayoría de las veces no siempre hay como una mejoría o se busca que haya una mejoría. Lo que sí, de que, spoiler, el diagnóstico es de que el primer paso de un montón que siguen, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, ya tiene el diagnóstico y ya me dijeron que es autista, ya me dijeron que a lo mejor es autista o que por ahí hay una situación y pues bueno, listo, ¿no? Es como, pues no, de que bienvenidos a que su vida va a cambiar, ¿no? La vida de todos las personas que rodeamos a los y las autistas cambia.
porque digo, cuando tú realmente quieres como apoyar a esa persona, forzosamente vas a tener que hacer cambios y forzosamente implica pues bastante chamba como cuidadores. No es solamente como ahorita decías, ¿no? Que es un excelente primer paso. A lo mejor es si yo ya ubiqué que tiene necesidades específicas, a lo mejor incluso muchísimo antes de llegar a un diagnóstico, ya hay cositas que puedo ir haciendo para mejorar su calidad de vida. Pero una vez que ya esté el diagnóstico, pues inicia una chamba también pesada de mantener o de buscar tratar que mantenga como este mismo nivel de vida, modificar rutinas, si les contara las horas que me he pasado haciendo pictogramas, porque de repente no, o yo necesito cosas específicas, que digo, los venden y todo, pero pues tiene una mamá que también le encanta ahí hacer chacharilla y media, entonces también eso, ¿no? El generarle rutinas específicas, el generar de pronto, hasta espacios dentro de casa, que a veces que eso también es complicado, como el generar un espacio en donde él se sienta cómodo, él se sienta seguro. Digo, no, ahora sí que yo aquí ventilándoles un poco, ¿no? Yo he querido comprarle el columpio sensorial y no se lo puedo comprar básicamente porque no tengo en dónde ponérselo. Es como la casa es pequeña y no hay lugar. Pero dices, bueno, buscas otra manera de regularlo. Entonces, sí, como que ustedes tranquilos, todo va a estar bien, pero sí viene mucha chamba, eso sí lo tienen que tener en cuenta. Viene bastante trabajo después. Sí, y algo que también es importante y que yo tengo muy presente que tú hiciste, es que empezaste a buscar mucha información al respecto, Sí. pero a tratar justo de que esta información estuviera actualizada, Ujú. como de, ok, voy a empezar este proceso de evaluación, voy a dejar que los profesionales indicados se encarguen Se encarguen. de esta parte, pero yo como mamá también me voy a poner a investigar para saber cómo lo puedo apoyar desde casa. Ah, Y creo que eso hizo mucha diferencia también, porque, por ejemplo, tú empezaste a notar cuáles eran las necesidades sensoriales de Santi. Empezaste a notar como cuando hace esto se calma. Este tipo de ah, cosas son las que hacen que se enoje. Y empezaste a identificar entonces como tal vez esto que está teniendo no es un berrinche, sino una crisis. Empezaste a investigar cuáles eran los tipos de crisis y todo esto. Entonces, ah. algo que hace muchísima diferencia también es que desde que te estás dando cuenta de que no tiene Ahí hay algo. diagnóstico, pero ahí hay algo, empieces también a hacer un trabajo de investigación. Digo, no tienes que poner a leerte los 1000 libros y artículos Sí, no. científicos ni nada de eso, pero incluso si das una búsqueda en YouTube, en TikTok y todo esto, puedes encontrar información que En esté... autisteando. Si buscas en redes autisteando, por ejemplo, puedes Autisteando. encontrar mucha información al Claro. respecto. Sí, y ese es un punto muy bueno, que ya hay un montón de información y que ya es bien accesible, o sea, de que un reel, un TikTok, una publicación, un video es bien fácil. Pero bueno, ya hablamos mucho de niños. Hablemos de cómo te fue a ti en tu sospecha de sin diagnóstico, pero hay algo versión adulta. ¿Cómo Ay, empezaste a sí. sospechar? Yo quería mi playera de sin diagnóstico, pero hay algo, pero ahora ya no lo puedo tener porque ya hay diagnóstico. Ya Y hay algo. efectivamente hay algo. Ya sabemos que hay algo. Efectivamente había Sí, algo. claro. Sí, pues para mí fue complicado. Sí duré un buen rato en encontrar especialista, porque en primer lugar hay pocos profesionales que están actualizados. Incluso si tú quieres que trabajen con tu hijo, es complicado encontrar un profesional que esté actualizado. Ahora es, yo creo que doblemente o triplemente más difícil encontrar a alguien que trabaje específicamente con adultos porque las características son distintas. Cuando llevas toda tu vida camuflando, tratando de que no se te note que eres autista, empiezas a desarrollar muchas estrategias justamente para que las personas no las noten. Y Ujú. esto puede hacer que en el momento en el que tú vayas a evaluación, el especialista diga, por ejemplo, si está haciendo contacto visual, entonces no es autista. No sé, autista. Pero lo que no se entera es que tú no estás viendo los ojos, sino la nariz o algún punto en la cara para que no se note. O resulta que sí estás Sí, haciendo contacto visual, pero porque hay algo en tu mente que te dice, tienes que verlo a los ojos, tienes que verlo a los ojos. No es un contacto visual natural. claro. O usas el contacto visual, pero solo como para iniciar, inmediatamente después te volteas a otro lado. Entonces, el autismo en adultos sí se puede ver muy distinto porque justo llevas toda una vida construyendo estrategias. Con la práctica. Y ahora además es difícil distinguir, bueno, es difícil identificar el autismo en una mujer adulta, porque además Ok. tenemos características distintas. Entonces, lo que se sugiere en este caso
bueno, yo estuve buscando mucha información por un tiempo y Ujú, lo que se sugiere justamente es buscar una especialista, preferentemente una mujer y preferentemente que también sea neurodivergente, ok, porque la realidad es que lo sé ahora porque mi propia visión cambió bastante. No es lo mismo estudiar autismo siendo una persona no autista que estudiar autismo cuando además eres autista, sabes cómo se vive el autismo y aprendes a tener una visión bastante más, pues, afilada, por así decir. Entonces, la idea es buscar a una persona que esté especializada, que tenga la experiencia, que esté actualizada también, que que tenga este ojo clínico para poder ujú, identificar las estrategias de camuflaje que se van desarrollando específicamente en mujeres. Entonces, lo ideal, si eres una mujer neurodivergente, es que pudieras encontrar a una especialista que también sea una mujer neurodivergente, ok, que esté actualizada ujú, y sobre todo también que tenga un enfoque, pues neuroafirmativo también, que parta un poco desde el paradigma de la neurodiversidad para entender que el autismo puede verse de muchas formas distintas y que no se quede con la idea de no eres autista porque no te ves como los niños autistas. claro. ¿A ti te costó trabajo encontrar a alguien, o bueno, más bien, quien te evaluó como que cumplía estas características? Me costó mucho trabajo porque yo literal buscaba en internet así de Que que en Google, especialista evaluación. y Sí, sí, sí fue complicado. ok. Inicialmente yo quería algo presencial, Ujú, pero pues no, no había algo presencial por acá. Digo, donde estoy hay uy, un lugar donde trabajan con trastornos del neurodesarrollo. Pero justo en primera tienen esta visión que es como un poquito más clínica, que no era mismo espectro. exactamente lo que yo estaba buscando. Y en Ok, segundo lugar, trabajan con niños, llegan a trabajar con adolescentes también, pero no trabajan con adultos. Entonces no, no era lo que yo estaba buscando. Cuando yo hablé con mi psicóloga de la posibilidad de ser neurodivergente, que no tenía muy, muy claro todavía qué ¿qué era, pero ahí implicaba? había algo. Sí. Este, ella me sugirió, bueno, me contó de una organización, por así decir, que hacía este tipo de evaluaciones. En mi caso, yo pedí una evaluación diferencial, Ujú, justamente para cuando sabes que hay algo, pero no tienes muy, muy claro muy qué es lo claro que que. hay. Entonces, en la evaluación diferencial, ya no solamente te evalúan para ver si eres o no eres autista, sino la posibilidad de que exista alguna otra condición, algún otro neurotipo Ok, y así saber si tienes un diagnóstico, cuál es y cuáles otros no, o si tienes más de un diagnóstico, que también es una posibilidad. ok. ¿Y tú tenías más de un diagnóstico? Sí, ¡Tarán! Doblemente. sí, 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 Doble para mí excepcionalidad. fue bueno el que El me... diagnóstico El diferencial. tener esta evaluación diferencial, definitivamente. Lo que me llevó a buscar mi diagnóstico fue la posibilidad de ser autista. Entonces, para ese Ok, momento, si yo me hubiera quedado con la idea de evaluación de autismo y ya, me hubiera perdido de mi otro diagnóstico. Y ok, es importante porque también de pronto te dan un diagnóstico y ujú, sigues sintiendo que por ahí como que falta una pieza que todavía no termina de encajar. Y claro. esto es importante porque si hay otra condición que también tienes y no la sabes, van a estar quedando algunas necesidades todavía por ahí Como flotando en el aire. porque no las Ujú. estás atendiendo. Ok. Entonces tú sí recomendarías que fuera más un diagnóstico diferencial. Siempre es más recomendable una evaluación diferencial. En primer Evaluación lugar, global. para Sí. estar seguro de cuál es el diagnóstico que tienes, explorar Ujú, que la razón es esa y no otra. ok. Pero en segundo lugar, porque también hay bastantes concurrencias. Es muy común que una persona autista también tenga atención divergente. Mm, Entonces sí es lo más recomendable. También llega a pasar que personas con altas capacidades también tengan un diagnóstico de autismo o también hay personas que tienen altas capacidades y además tienen autismo perdón, y además son autistas y además tienen atención divergente. sí, claro. Entonces, sí es mejor, pues si ya vas a hacer un proceso de evaluación, hacerlo lo más completo posible para saberlo todo de una vez. Sí, claro. Ok. Y hay antes, bueno, algo que sabemos que también es muy común es que justamente por ser mujeres suele haber un poquito como el pasaste por 20 diagnósticos antes de llegar al
digamos que a la neurodivergencia. ¿Te pasó algo así, que en algún momento sospecharas o quien te evaluó o alguien en tu entorno te dijera de, yo creo que a lo mejor es otra cosa? Yo estaba muy segura de que era ansiedad. Mi ansiedad, mis Claro, niveles de ansiedad se dispararon bastante con la pandemia. No por claro. el encierro, yo con el encierro me la pasé increíble. Pero evidentemente el saber que allá afuera hay una enfermedad que está afectando a muchas personas, el que de pronto se lleguen a contagiar personas que quieres mucho, saber que están en peligro y todo esto, evidentemente te tiene en un estado de alerta en el que yo ya Mm, de por sí vivía. Entonces, evidentemente mis niveles de ansiedad se incrementaron bastante y sí llegué a tener en algún momento lo que yo pensé que era una crisis de ansiedad y ahora creo que tal vez era un meltdown. Y es algo muy común, de hecho. Digo, yo eventualmente tomé esta decisión de especializarme para yo hacer procesos de evaluación diagnóstica ujú, y algo que me ha tocado mucho en consulta también, en estos procesos de evaluación, es que justo hay muchas consultantes que llegan diciendo, me han dicho que puede ser ansiedad, me han dicho que puede ser depresión, me han dicho que puede ser trastorno del límite de la personalidad. Y en automático se descarta el autismo por cosas muy básicas como esta de por qué si haces contacto visual, por qué ujú. terminaste una carrera, por qué estás trabajando, por qué estás casada, por infinidad de razones. Y bueno, el DSM-5 entre los criterios diagnósticos no establece que no puedas estar casada Sí, justo. para forzosamente tener tu diagnóstico de autismo. Entonces, es importante también justo buscar un especialista que no tenga este tipo de sesgos, que entienda también que los criterios diagnósticos no tienen una sola forma de cumplirse. Por ejemplo, bueno, entre los criterios diagnósticos está esta parte de las conductas repetitivas inflexibles que les llaman. Entonces, el tener la apertura para darse cuenta de que si una persona necesita hacer lo mismo igual todos los días y que si de pronto se pone como de mal humor porque algo muy mínimo en su entorno cambió, esa también es una forma de cumplir este criterio. No Claro. hay que buscar que se vea exactamente igual que en un niño Sí, porque no, no no estás tiene que estar evaluando a un niño. aleteando, claro, Sí, sí, claro, claro. sí. Ok, ok, ok. Ok. ¿Y qué pasó después cuando encontraste esta evaluación? ¿Cómo fue más o menos el proceso de evaluación? Igual hubo como observación, entrevistas. ¿Qué puede esperar alguien que nos está escuchando allá afuera que dice, voy a ir? ¿Qué puedo esperar? Bueno, lo que se suele hacer en este caso es que hay algunas pruebas que son auxiliares en el diagnóstico de autismo, Ujú, pues realmente en el diagnóstico de cualquier neurodivergencia, pero justamente, por ejemplo, en esta evaluación A22 que nos mencionabas que se le hicieron a Santi ujú, también, la evaluación de A22 lo que nos dice es si una persona tiene una alta probabilidad de ser autista, por así decir, si tiene en qué medida las conductas de esta persona son compatibles con autismo. ok, Pero pueden haber personas autistas que obtengan puntuaciones bajas en A22, pueden haber personas no autistas que tengan puntuaciones altas en A22. Una de las cosas a considerar es que esta prueba, por ejemplo, no tiene en cuenta las estrategias de camuflaje. Entonces, ok, por ejemplo, una de las cosas que se evalúa en el A22 es que la persona tenga un contacto visual apropiado. ujú. Y como te contaba hace un momento, una persona puede tener un contacto visual apropiado, supuestamente, pero Pero puede porque haber está, generado muchísimas estrategias para lograrlo. Entonces, aquí es importante que sí se apliquen evaluaciones estandarizadas, por supuesto, pero sobre todo hacer entrevista clínica y tener un muy buen ojo clínico para identificar todas estas características que se están camuflando. ok, Y sí, digamos que es un conjunto de hacer pruebas estandarizadas con entrevista, hay que dar mucha información cualitativa. ujú, Es más confiable el proceso, por así decir, cuando tú ya previamente identificaste, así como cuando estás identificando características en tu hijo, es muy similar. Cuando estás identificando características en ti, tomar nota de todas estas características. El decir, yo he notado que me pasa esto y esto y esto, si tienes la oportunidad de hacer una lista tal cual escrita a mano en Word, en las notas de tu teléfono, donde sea,
pero sí Ayudas. empezar a hacer una lista de estas características. En primer Sí. lugar, porque se las compartes a tu especialista que esté llevando tu proceso, pero en segundo lugar, porque también empiezas tú a notar conciencia de todo este tipo de cosas. Algo que me pasó a mí, por ejemplo, es que yo en algún punto me di cuenta de que esto de estar escuchando, por ejemplo, cuando voy a un restaurante, normalmente los restaurantes tienen música, pero a veces la música está Ujú. muy bajita y escuchas las conversaciones de todas las personas alrededor y además las conversaciones de tu propia mesa. Entonces, eventualmente yo me di cuenta de que escuchar tantas conversaciones a la vez como que me desgastaba. Pues, ujú. Entonces, sí fue importante darme cuenta para comentarlo en mi proceso de evaluación y todo, pero también fue importante darme cuenta yo para ya de antemano saber que los restaurantes me van a drenar un poquito de energía y ya anticiparme para esto. Sí, claro, ya puedes tomar como que medidas anticipatorias. Sí, sí. Ok. Suena muy interesante el proceso. Sí es, bueno, no sé realmente qué tanta diferencia haya con niños. Supongo que, no sé, por ejemplo, nosotros, pues estuvimos nosotros ahí, ¿no? Un poquito como de, y el cuénteme de Santi. En tu caso, ¿hubo como alguien más a quien, como que, quien te hizo la evaluación, como que le preguntara, como de, ¿y ustedes cómo la ven? O algo así, alguien más que pudiera dar como información sobre ti. En mi caso no fue así. Yo en mi práctica suelo hacerlo en algunos casos específicos. Ok. Hay personas que tienen clarísima cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, entonces pueden darte información muy detallada, pero hay personas que no lo tienen muy claro, no lo recuerdan muy bien o como que no están seguros de cómo fue la situación, entonces es muy valiosa la información que te pueda dar otro miembro de la familia, especialmente Sí. si se puede que mamá o papá estén por ahí Ujú. para dar más información al respecto. El objetivo es que la información esté lo más completa posible, pero también digamos que no es solo una cuestión de cumplir con los criterios diagnósticos y como poner la palomita en cada uno de los criterios, sino de verificar si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, pero por qué. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen dificultades para mantener relaciones, pero resulta que es porque en algún momento de su vida tuvieron un acontecimiento que fue muy traumático Complicado, y traumático. a partir de ahí empezaron a tener dificultades para relacionarse. Entonces es importante identificar si se cumple o no se cumple, pero se ha mantenido a lo largo de toda la vida, O es pasó algo algo que hizo reciente. que esto se desarrollara, antes no pasaba, o pasó desde la infancia, pero pasó por esta otra cosa. Entonces sí es bien importante el tener este tipo de mirada clínica Claro. para, para poder identificar todo esto. Ok. También yo sugiero sí, pues sí hacer una breve investigación Ujú, sobre lo que tú crees que pudiera ser tu neurotipo. ujú. Em, en general no es necesario ahondar tanto en la información, es decir, no es necesario saber absolutamente todo. Digo, para eso estás en tu proceso de evaluación y todo eso. Claro. Pero sí investigar un poquito a profundidad. Es muy común, por ejemplo, que hoy en día estas dudas empiecen por algún contenido que viste en redes, algún TikTok que te salió por ahí o algo así. Em, por poner un ejemplo, yo en el video anterior decía que a mí me gusta mucho desayunar lo mismo todos los días. Y para ponerlo en contexto, desayunar lo mismo todos los días no me hace autista. Si a una persona le gusta Bueno, desayunar lo mismo todos los días porque le gusta, no la hace autista. O si simplemente le da flojera prepararse otra cosa, no lo hace autista. Pero si tú empiezas a notar que tienes este criterio y también este, y este, y este, y este, y este, y este, entonces sí estaría bueno que ahondes un poquito más en la investigación y que veas si ese perfil efectivamente es compatible contigo o si no lo es. Algo importante también es que cuando tú estás evaluando a una persona adulta, en mi caso también que fui evaluada como persona adulta, ya puedes tener una mirada completa del desarrollo. Es decir, cuando se está evaluando a un niño de 3 años, por ejemplo, si es como, híjole, la causa pudiera ser esta o esta o esta o esta o esta, porque realmente hay niños que tienen 4 años y que no tienen el lenguaje esperado para esa edad, pero para los ujú. 5 ya lo alcanzaron. Entonces Claro. es difícil saber cómo va a seguir el desarrollo. Pero cuando tú estás evaluando a una persona adulta, cuando estamos siendo evaluados como personas adultas, ya podemos mirar hacia atrás y decir, ok.
así fue mi infancia, así fue mi adolescencia, Mi esto etapa escolar, estuvo, bla, esto bla. cambió, esto estuvo ahí toda la vida, pero nunca le dije a nadie. Okay, okay. Oye, y otra duda que yo creo que de repente a lo mejor les puede surgir. ¿Cómo pasaste de pronto del dudar de si sí realmente era necesario un diagnóstico o si de pronto en las personas que has evaluado, cómo te has topado con esta duda de, bueno, pero sí lo necesito o para qué lo necesito ahorita ya siendo adulto? Sí, qué bueno que mencionas esto. Fíjate que hay como varios perfiles de personas adultas que buscamos un diagnóstico. Ujú, Por una parte, hay muchísimas personas que en la familia hay un niño que recibe un diagnóstico de autismo y las personas alrededor empiezan a decir como, ay, ¿cómo va a ser autista? ¿Por qué hace esto? Si yo hacía lo mismo. Y empiezas a ahondar y resulta que también tiene intereses especiales y empiezas a ahondar y resulta que también es bastante inflexible con sus rutinas y también tiene dificultades para mantener relaciones sociales. claro. Y entonces ya es muy común eso, llega a pasar, que hay personas que empiezan se les empieza a prender el foquito de la idea de creo que pudiera ser autista, porque hay un niño en la La familia familia. que empieza a tener estas características y empiezan a darse cuenta de que estas mismas características también las tienen ellos. Hay otras personas también que por ahí les empieza a salir algún TikTok o algo, Ujú. algún tipo de contenido en redes que los haga dudar de yo hago todo esto, yo cumplo con estas características. Que yo esa. Pero justo pasa que estos dos primeros perfiles como que suelen dejarlo un poquito en pausa, como de Ok. tal vez si hay algo, pero lo llevo bien. Tal vez si hay algo, pero estoy llevando una vida tranquila, no lo necesito, ¿para qué lo quiero? Pero es muy común también que muchas personas, específicamente muchas mujeres, recibamos nuestro diagnóstico en un momento en el que la vida se pone muy difícil. Hay muchas mujeres adultas que reciben su diagnóstico, por ejemplo, cuando acaban de convertirse en mamás o durante el embarazo, Ujú. porque es un momento en el que tu cuerpo está siendo llevado al límite, tus hormonas están haciendo una revolución adentro de ti. Cuando nace tu bebé, es todo muy complicado. La experiencia de un parto también sensorialmente es extremadamente desafiante. Entonces, muchas personas es en la maternidad que encuentran este sentido también de querer buscar una evaluación o un diagnóstico porque se enfrentan con situaciones que no conocían. Es muy Ok. común que si tú toda la vida desarrollaste estrategias de supervivencia, pues digamos que te han venido funcionando bien toda tu vida, pero si de pronto llega un acontecimiento que te rebasa, que te hace sentir que no tienes los recursos para enfrentarlo, inevitablemente vas a tener una crisis y va a haber un momento en el que no puedas ya lidiar con eso. Hay Claro. personas que les pasa en la maternidad, hay personas que les pasa incluso en este proceso de la menopausia y perimenopausia, justo por la misma razón, de que su cuerpo las está haciendo enfrentarse a realidades que son Algo. bastante rudas. En mi caso, no fue con la maternidad, no fue con la menopausia tampoco. Pero a mí sí me pasó que mi contexto empezó a ponerse muy rudo. Empecé a enfrentarme como a muchas pérdidas, a muchos duelos, uno muy seguido del otro. Y justo esta situación hizo que me desregulara muchísimo, hizo que empezara a tener muchas crisis. Y al momento que yo empecé a tener muchas crisis fue como, ok, ya necesito Hay saber qué algo. está pasando aquí. Sin diagnóstico, pero hay algo. Y realmente la recomendación que yo podría dar es que no hay que esperarnos a que tengamos muchas crisis y a que la vida se ponga muy difícil. Si empezamos a sospechar que hay algo, la recomendación es sí empezar a buscar un proceso de evaluación, porque de esa forma puede ser que el mismo acontecimiento que de otra forma te habría desregulado y te habría hecho que tengas muchas crisis, ahora sepas cómo enfrentarlo, ahora sepas qué te ayuda a mantenerte regulada, tengas más herramientas para poder enfrentarlo. De otra forma, la crisis va a ser muy fuerte y es muy probable que te enfrentes a un burnout de meses, incluso de años, y es complicado salir de ahí. Y se desencadenan también de ahí muchos trastornos depresivos. Sí, y bueno, sabemos que también el porcentaje de personas autistas que atentan contra su vida también es alto, es problemático también esa situación. Ok, qué interesante, qué interesante tu evaluación. Oye, y otro tema, de repente, digo, se sabe, ¿no? Que para niños hay como que un campo bastante extenso
sobre terapia de esto, terapia de aquello, tal y tal y tal. Por ejemplo, lo que mencionabas del perfil sensorial, tú te hiciste un perfil sensorial, ¿has recibido algún tipo como de terapia, de acompañamiento para aprender sobre ti misma? ¿O estás un poco sola? ¿Cómo te va en esa parte? Yo no me hice un perfil sensorial, digamos que no estaba incluido en la evaluación, pero Ujú, justo cuando empecé a formarme yo para hacer yo mis propias evaluaciones, supe también de la importancia del perfil sensorial, justo entre las evaluaciones, entre los instrumentos que yo utilizo y todo esto. También utilizo el de perfil sensorial, justo para conocer, por lo menos de una forma básica, las necesidades sensoriales de la persona. Ya por lo menos sabemos si son personas de bajo registro o de alto registro, es decir, qué tanto está su sistema nervioso registrando los estímulos sensoriales y aparte qué tanta búsqueda de estímulos hay, porque eso nos ayuda muchísimo. Si sabemos que tenemos un perfil de evitación, pues sabemos que hay que tratar de evitar ciertos estímulos o de ujú. anticiparnos y buscar algunas herramientas que nos ayuden a regularlos. Por ejemplo, estos audífonos canceladores de ruido, en general tapones de oídos. Si yo ya me di cuenta de que las luces me llegan a molestar, puedo utilizar algunos lentes que tienen como este filtro cafecito de Filtro. algún Ujú, color y ya las luces las voy a percibir con un poco menos de intensidad. Yo no me hice este perfil sensorial, ujú. pero ya sabiendo toda la información, empecé a tomar nota. Y me di cuenta, por ejemplo, de que de pronto sí, sobre todo lo que es la luz y el movimiento, sí lo Sí te registro molesta. bastante. Ok. Ciertos sonidos también puedo llegar a registrarlos bastante, pero por el contrario, ¿Olores? hay veces ¿Qué? que las personas dicen que huele algo y yo ni me entero hasta que los demás me dicen y ya lo noto también. Que por cierto yo creí que a todo el mundo le pasaba. Ok. Pero sí es Ok. muy importante hacer este perfil sensorial. Ujú. Porque de pronto nos llega a pasar que estamos irritables, nos sentimos como de mal humor, como que no sabemos muy bien por qué, como que ya todo nos tiene hartos. Y a veces pensamos como, pero pues no tuvimos un día tan malo, no estuvo tan pesado, no está pasando ¿Qué nada a mi está pasando? alrededor, ¿qué está pasando conmigo? Y Ujú. resulta que tú no te diste cuenta, pero tu sistema nervioso anda registrando un montón de estímulos sensoriales al mismo tiempo y se está sobrecargando y sobrecargando y sobrecargando y sobrecargando. Y si a eso le agregas que tuviste una pequeñísima reunión con personas y tuviste que estar camuflando en ese momento, pues tu Sí, sistema no, ya nervioso es va demasiado. a Colapsar. colapsar, probablemente vas a tener un shutdown, vas a sentir que necesitas descansar con mucha intensidad y no vas a saber por qué. Entonces sí necesitas conocer estas necesidades sensoriales porque aunque tú no lo notes de forma consciente, tu sistema nervioso sí lo está registrando. Mm, ok, qué interesante. Y respecto a como algún tipo de terapia, ¿tú tomas algo? ¿Vas a como a algún lado o...? Algo que se sugiere mucho es que, para empezar, las terapias siempre deberían de tener como objetivo mejorar la calidad de vida de la persona. Mm, Entonces, en este caso, la terapia para un adulto no es para que encaje en el trabajo o para que lo contraten o para que pase desapercibido o algo así. mm. Justo es para que mejore su calidad de vida. Em, por ejemplo, algo que sucede es que con las estrategias de camuflaje, uno finge tener habilidades sociales que en realidad no tiene. Entonces hay que buscar la manera de sí aprender esas habilidades Decí sociales para no desarrollarlas. tener que fingirlas. Sí, sí, tiene Y también sentido. algo que de pronto se puede llegar a aprender en terapia es que, por ejemplo, hay personas que dicen, me es muy desgastante convivir con personas porque siempre tengo que estar sonriendo. Y de pronto es como, a ver, prueba no sonriendo todo el tiempo y fíjate si le sigues cayendo bien a la gente. Y eventualmente la gente se da cuenta de que no les caían bien, no les caen bien a los demás por sonreír, sino por las personas que son, por sus Claro. conversaciones, por su capacidad de comprensión, de escucha y demás. Entonces, de pronto hay cosas que hacemos para tratar de pasar desapercibidos que realmente no eran tan necesarias y que solamente nos están desgastando bastante. Sí, Se sí. recomienda mucho la terapia cognitivo-conductual, Ujú. más que nada porque de pronto a las personas neurodivergentes nos puede llegar a funcionar mucho el tener una lista clara de objetivos, de esto es lo que necesito, necesito saber si se está cumpliendo y necesito saber cómo se cumple. Entonces, tener muy claro de yo quiero, o más bien yo necesito esto, esto y esto.
Algo que se puede trabajar mucho también es en terapia ocupacional. Ujú. Pero también es difícil encontrar terapeutas ocupacionales que trabajen específicamente con adultos. Sí. Y más en una neurodivergencia también no es tan común encontrar profesionistas o más bien, sí, expertos en como, ok, terapia cognitivo-conductual para personas neurodivergentes. Ujú, Sí es un poco complicado, así que por ahí, colegas, si nos están escuchando, ahí tienen mucho campo de oportunidad en hacer en esto, porque sí, creo que ese es otro tema, ¿no? Digo, tú y yo, como en lo personal, hemos platicado también de repente como estas cuestiones a veces como de juguetes sensoriales o cosas que te pueden ayudar a regular, que de repente también como para adultos no es tan sencillo encontrarlas o no es tan fácil. Platicábamos de esta como, que es como un tipo patineta, algo así, como ujú. para girar o cosas por el estilo, y que pues igual y para adultos es un poco complicado encontrarla. Entonces, creo que también eso dificulta, digo, no sé, tú en tu experiencia, si de repente a lo mejor el no, que tal vez no haya como cosas adaptadas para adultos, también te ha sido complicado, o incluso si a lo mejor tú has encontrado como alguna manera de, como de adaptar o de buscar alternativas para este tipo de situaciones, ¿cómo te va con eso? Algo que yo he notado mucho es que a los niños se les da la oportunidad como de tener tiempo libre y hacer algo con ese tiempo libre. Sí. De pronto les dan ganas de hacer un dibujito, les dan ganas de pintar, les dan ganas de hacer origami, de hacer una manualidad, lo que sea. De correr, de Y los moverse, mantiene pararse. felices y los mantiene regulados, pero Sí, como claro. adultos es bien raro que nos demos esos espacios porque como que tenemos esta tendencia a sentir que estamos perdiendo el tiempo y que no está permitido hacerlo. Pero justo ese tipo de cosas son las que hay que hacer. Hay que explorar qué tipo de cosas nos gustan, qué tipo de cosas nos hacen sentir bien. Hay personas que se dan cuenta en la adultez de que les gusta dibujar, de que les gusta cantar, les gusta la música, les gusta bailar, nadar, hacer una infinidad de cosas. Entonces, la invitación sería en un primer lugar, hay que encontrar qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos hace sentir bien, hacer un poquito más de eso. En mi caso fue bien sencillo el tema de los juegos y de los juguetes sensoriales, Ujú. porque yo estuve muchos años trabajando con niños, entonces yo iba comprando materiales y materiales y materiales. Por ejemplo, de repente compraba mucho las bolsitas de arena mágica porque las utilizaba Ok. con los niños con los que trabajaba, pero también las usaba yo por gusto. Me encantaba estar agarrando la arena mágica, apachurrando cosas y demás. En mi caso fue bastante sencillo porque yo trabajaba con niños, entonces a nadie se le hacía raro que yo estuviera comprando juguetitos porque eran para trabajar con niños. Ahorita ya casi no trabajo con niños, Tienes pero los sí las juguetes. sigo utilizando. Claro. Pero sí, justo, yo sé que de pronto es complicado porque llegamos a sentir vergüenza como de estar en la calle con nuestro juguetito sensorial o algo así, pero no hay razón para sentir vergüenza. Y a la No. larga, si nos prohibimos hacer este tipo de cosas por vergüenza, vamos a terminar teniendo una carga de estrés bastante más elevada, vamos a terminar teniendo más crisis. Entonces es más valioso estar cargando con juguetitos Un que nos puedan juguetito. ayudar a regularnos que estar teniendo crisis constantemente por no permitirnos utilizarlas. Claro. Es importante utilizar este tipo de juguetes también, sobre todo porque, como te decía, de que nuestro sistema nervioso está registrando mucha información también Todo el constantemente. tiempo. Sí, 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 a veces incluso cuando dormimos. Entonces, Uf, nuestro sistema nervioso está de pronto muy cargado de estímulos sensoriales y si sensorialmente le damos algo que le ayude a estar más tranquilo, pues claro. digamos que es Bienvenido. menos probable que nos desregulemos y sí, pues hay que intentar con diferentes juguetitos a ver cuáles funcionan. Hay gente que le gusta que las cosas giren, entonces hay juguetitos que giran. Spinners. Sí, Hay sí. gente que le gusta apachurrar cosas, tocar cosas. Hay gente que dice yo no puedo con esa textura, pero me Ujú. gusta, por Como mover los ejemplo, pies, por mover las ejemplo, y cosas con el están cubo las. Rubik. Sí, 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 estas ligas que venden como para las sillas, como Sí. para poder estar moviendo los pies, también Y por son ahí. ejemplo, yo nunca tuve un columpio sensorial o algo así, pero sí tenía mi sillita con rueditas y andaba girando de un lado a otro. ¡Ay, qué bonito! Aquí somos team sillas de rueditas. Sí, y bueno, no sé si quieres como agregar algo más o como ir ya medio cerrando. Pues nada, que creo que sí es muy importante esta sugerencia de en medida de lo posible, no esperar a tener una crisis muy profunda para buscar un diagnóstico. Mejor si se puede saber desde antes, si se pueden construir estrategias desde antes,
porque de pronto hay cosas que son muy fuertes que no podemos anticipar y que nos desestabilizan por completo. Entonces, siempre es más sencillo cuando ya previamente fuimos construyendo estas estrategias y todo esto. Em, y sí, buscar un profesional que esté bastante Actualizado. actualizado. También Sí. no pasa nada si de pronto vimos un TikTok y ese TikTok nos hizo empezar a cuestionarnos cosas. No hay motivo para sentir vergüenza por eso. De pronto lo están estigmatizando mucho como que ahora todo el mundo cree que es autista y todo Inventa esto. neurodivergencias y demás, sí, claro. Pero Mm, realmente cada persona sabe cómo lo ha ido viviendo. Cada persona sabe si hay una parte de él o de ella que siempre se ha sentido diferente, que siempre ha sentido que no encaja y todo esto. Y no le debemos explicaciones a nadie. claro. Simplemente si lo estamos sintiendo y es lo mejor para nosotros, hay que buscar un diagnóstico. Sí, sí. Y también digo, porque pasa, ¿verdad? De repente que uno dice como que sí hay cosas y como que todo el entorno a tu alrededor te dice hay cosas, pero pues de repente uno sigue como el, ay, no sé, ¿no? O como que chance no tanto y demás. También es válido. O sea, no a fuerzas tienes que, no porque quizás a todo tu alrededor te diga, se me hace que sí, pues a fuerzas tengas que forzarte a tener como un diagnóstico. Final de cuentas, el tener o no tener una evaluación es decisión de cada quien. Y creo que también algo que me gustaría como de dejar allá afuera, digo, sobre todo quizás para personas que tenemos en nuestra vida, un autista, sea adolescente, sea niño, sea adulto, pues déjenlos autistear, vaya, o sea, justo lo que mencionabas, ¿no? Creo que de repente como niños es muy se les da mucho el chance de, pues se desreguló y está gritando, pues claro, se entiende, es niño, ¿no? Como que pues está aprendiendo y demás. De repente de adolescentes, pues ya no es tan común, o es como de, bueno, sí, pero ay, pues ya estás grande, ¿no? De que ya compórtate. Y como adultos, digo, ni se diga, o sea, pero qué diferente sería, digo, me imagino también, ¿no? Como el... Pues también si se quiere parar y girar un rato, déjalo que se pare y que esté dando vueltas, déjalo que esté girando en la silla, déjalo que tenga ahí sus juguetes sensoriales en la oficina, en el espacio de trabajo, dale este espacio para salirse, para como regularse a sí mismo. Y pues eso, es como, pues déjalo autistear, déjalo autistear. Entonces, Sí, sí, y también quisiera hablar del autodiagnóstico. Se sí. tiene mucho la creencia de que el autodiagnóstico significa ver un video en TikTok Y ya, de si haces estas 5 cosas, entonces eres autista, decir sí, sí soy y ya automáticamente tienes tu autodiagnóstico de autismo. No, no, no. sí, no. El autodiagnóstico es bastante más que eso. Yo tuve la inmensa fortuna de que las personas con las que yo fui para tener mi proceso de evaluación tenían pues, eran también personas neurodivergentes, eran también mujeres, tenían todas Ujú, estas habilidades para detectar estrategias de camuflaje, que algunas habrán sido mejores que otras, pero bueno, estrategias de camuflaje bien. claro. Pero hay muchas personas que acuden con profesionales que no estaban tan actualizados o que empiezan a comentarles de sus sospechas y de forma inmediata las invalidan. Entonces, es complicado porque hay personas que ya pagaron por un proceso de evaluación y que además ya estaban pagando terapia y estaban pagando alguna otra cosa y demás, y no tienen los recursos para seguir buscando un especialista y volver Claro, a pagar otro proceso de evaluación. Entonces, hay muchas de estas personas que ya se dieron a la tarea de investigar con mucha profundidad y que ya dijeron como, ok, este profesionista me está diciendo que no soy autista. Tal vez no tuvo el ojo clínico para poderlo detectar, pero yo estoy sintiendo que mis vivencias encajan 100% con las de una persona autista. Es válido también. Y sobre todo, no ujú, necesitas tener este diagnóstico, esta validación por escrito de que alguien más te lo diga. Si tú ya identificaste que tienes necesidades, más importante que tener tu diagnóstico oficial es atender esas necesidades. Una justo. enorme ventaja del diagnóstico es que te dan una mirada más amplia de cuáles son tus necesidades, puedes conocerte mejor y todo esto. Pero si tú no tienes tu diagnóstico, pero ya identificaste que hay ciertas necesidades específicas que tienes, pues hay que atenderlas. Ah, Em, Hay que quitar también este estigma al autodiagnóstico. Hay muchísimas personas que ya consultaron con diferentes especialistas que ya les dieron un diagnóstico y otro y otro y otro, pero el del autismo nomás no llega. Hay personas que han llegado conmigo, por ejemplo, que han tenido otros diagnósticos y demás, pero también hay personas que ya no pueden seguir pagando por procesos de evaluación y también es entendible. Y al final de cuentas, insisto, nadie conoce nuestras propias vivencias como nosotros mismos. claro.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, chicos, chicas, personas que nos escuchan, pues muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo. Em, pues ahí les estaremos subiendo más contenido al respecto, pequeños clips de esto para que lo tengan más fresco, para que lo compartan. Y si algo de esto les gustó, les sirvió de algo, aprendieron un poquito más, conocieron un poquito más de esto, pues muchísimas gracias por eso. Eso es lo importante, ese es el objetivo de esto. Y regálenos un like. Sí les digo suscríbanse. Entonces, pero bueno, Sí. Y entonces, también si tienen algunas otras dudas al respecto, nos las pueden compartir y por sí, acá las claro. vamos atendiendo. Aquí vamos contestando todo, cualquier duda, cualquier pregunta. Además, estamos abiertos a cualquier comentario. Bueno, Listo. nos vemos la próxima. Bye.